Sea el shalom, la paz del Señor, queridos hermanos. Hoy estamos nuevamente para recibir una enseñanza. Como ustedes saben, a través de este ministerio siempre una enseñanza exhortativa, y ya a principio de año, obviamente, como corresponde en la vida de aquellos que somos los siervos del Señor, tenemos que tener nuestros oídos inclinados a la voz del Señor, y evidentemente el Señor siempre, a través de mi persona y a través de este ministerio, va a fluir en la forma que Él lo ha diseñado desde el principio, y el diseño es obviamente la exhortación, la reprensión. Hoy queremos hablar, hermano, de abstenernos del mal. La palabra clave para nosotros en este día es hablar de abstenernos, y este tema tiene mucho que ver, ya lo va a ver a medida que vayamos viendo los textos bíblicos, tiene mucho que ver con la lucha entre la vieja naturaleza y la nueva naturaleza. Vamos a estar hablando bastante de la vieja criatura y la nueva criatura. Y mi querido hermano, yo creo que esa lucha, lo vamos a ver en la palabra, la vamos a tener prácticamente hasta el final. No tenemos que descuidarnos de esta lucha espiritual, porque obviamente la carne o la vieja naturaleza, como solemos llamarle, quiere tener el control de nuestra alma, ¿ven? De nuestra voluntad, de nuestros pensamientos, de nuestros sentimientos. Pero también el Señor quiere rescatarnos nuevamente, ¿ven? Y quiere tener el control también de nuestra alma por medio de la nueva naturaleza, a través de la nueva criatura que ha sido investida con el poder del Espíritu Santo. Entonces, esta noche nos vamos a dar cuenta, como siempre hablamos, del famoso vasito de agua, en qué nivel espiritual realmente estamos, quién es el que está gobernando o dominando más, si la carne o el espíritu. En primer lugar, quiero ir a la definición de abstenerse en hebreo. Siempre es bueno ver la raíz en hebreo. La palabra nazar, con Z, aparte de significar abstinencia, ¿cuántos se están absteniendo de las cosas del mundo? ¿Cuántos se están absteniendo del pecado? La ley, los mandamientos del Señor han venido a nuestras vidas para enseñarnos un nuevo estilo de vida, pero por otro lado, la palabra del Señor también nos pone límites, nos pone obviamente requisitos que nosotros tenemos que cumplir, y hay muchas cosas que nosotros ya no tenemos que hacer más. ¿Amén? El apóstol Pablo, hablando de los Corintios, dice: las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. ¿amén? Si usted tenía problemas con el adulterio, por ejemplo, tiene que abstenerse del adulterio. ¿amén? Si usted tiene problemas con la fornicación, debe abstenerse de la fornicación, obviamente con la ayuda del Señor, pero también el alma tiene que tomar una decisión. ¿amén? Nuestra alma había estado inclinada al mal por mucho tiempo, porque así lo había decidido, ¿amén? Así lo había determinado. Pero se nos presenta el Señor, se nos revela el Señor para que nosotros tomemos la decisión, como veníamos hablando un poco la última clase, de escoger el camino de la muerte o de la vida. Nuestra alma tiene que escoger por la naturaleza del Señor. La naturaleza del Señor nosotros la tenemos disponible, ¿amén? Por la gracia, por los méritos de Yeshua, pero nosotros tenemos que tomarla. Nazar, aparte de abstenerse, significa, interesante definición, mantenerse alejado. Una definición muy práctica, ¿eh? Una definición muy sencilla que puede demostrar en esta hora, como lo veníamos diciendo en varias oportunidades, lo mal que está el pueblo del Señor. La gran apostasía que hay en medio de la iglesia, del pueblo del Señor. ¿Cuánta gente, mi esposa y yo, seguramente los siervos del Señor, conocemos tantas personas que vienen por años a la casa del Señor, que, como solemos decir, son muy religiosos, pero no se mantienen alejados del pecado? ¿Cuánta gente tenemos en nuestras congregaciones que no están convertidas, que no han nacido del agua y del Espíritu,
Y yo soy de la postura que también algunos han nacido, pero han vuelto a morir, lastimosamente, amén. Es más, voy a decir en esta noche, ya lo vamos a estar viendo, creo que la carne tiene el poder también de resucitar. Así como podemos resucitar para ser una nueva criatura, la carne, si el alma se descuida, puede volver a crecer, puede volver a resucitar y puede volver a tomar el control de esa alma y llevarla inclusive a una situación peor. Eso es lo que dice la Escritura, ¿ven? Dice que cuando salen los espíritus inmundos, que cuando la casa fue limpiada y fue barrida, tengamos cuidado porque esos espíritus malignos, a través de la vieja naturaleza, van a querer volver a la casa, van a querer tomar el control del alma para destruirnos y para llevarnos a la condenación eterna. Esta es la pregunta que usted y yo nos tenemos que hacer. ¿Usted se mantiene alejado del pecado? ¿Cuánto tiempo se mantiene alejado del pecado? ¿Una hora? ¿Un día? ¿Una semana? Por eso, hermanos, siempre estamos poniendo frente a ustedes el diseño del tabernáculo, el atrio, el lugar santo, el lugar santísimo. Porque si nosotros estamos aquí adentro, como decía el siervo del Señor, y como decía David en uno de sus salmos, mejor un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos, porque cuanto más cerca estamos del Señor, más lejos estamos del pecado. Entonces, hermano, la ecuación matemática en términos espirituales no es difícil de comprender. Si 2 más 2 es 4, también podemos decir que si usted se congrega una vez al mes, difícilmente pueda mantenerse mucho tiempo alejado del pecado. ¿Y por qué hay que mantenerse alejado del pecado? ¿Por qué tenemos que abstenernos? Porque la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. Entonces, hermano, el Señor tiene una santidad completa en el espíritu, en el alma y en el cuerpo. La palabra Nazar habla de mantenerse alejado, si usted ve la definición, de todo lo malo, sea comida, sea bebida, sea idolatría, sea una adoración falsa. Todo lo que la palabra del Señor nos dice que es malo, nosotros tenemos que abstenernos. Hablamos el año pasado con ustedes, veíamos por ejemplo el caso de Daniel. Él no comió la comida sacrificada a los ídolos, se abstuvo y fue bendecido. Daniel y sus compañeros no adoraron esa estatua, no cayeron en el paganismo y el Señor les honró. Ahí vemos la vida de José, se abstuvo de tener relaciones sexuales con una mujer casada, la mujer de Potifar. Esa es la vida que usted y yo tenemos que llevar, ¿eh? ¿Cuántas veces somos flojos? ¿Cuántas veces nos abstenemos un ratito mientras que venimos a la casa del Señor, el culto? Lo que duró el culto, 1 hora y media. Pero al salir de este lugar, hermano, en su casa, en el trabajo, en la calle, en el auto, en el micro, y si vamos a hablar otra vez, porque a mí me gusta hablar bastante de esto, del celular, del internet y de la televisión, de cuántas cosas nos tenemos que abstener, hermano. ¿Cuántos hermanos, cuántas personas dentro de la casa del Señor vienen recayendo? Permanentemente estamos escuchando esas confesiones, vienen recayendo en la pornografía. No se mantienen alejados del pecado porque no se mantienen cerca de la presencia del Señor. Cuando yo me ponga un poco más de este lado, voy a representar un poco a la nueva criatura. Acá me pongo un poco de este lado. Supongamos que soy la vieja criatura. Yo les pregunto, hermano, meditemos en esto. ¿La vieja criatura, la vieja naturaleza, puede vencer a sí mismo a la vieja naturaleza? Obviamente que no. Si usted le pregunta al viejo hombre y a la vieja mujer si quiere dejar el adulterio, si quiere dejar la mentira, le va a decir que no. Entonces, hermano, esto es lo que vamos a estar estudiando. ¿Cómo vencemos la vieja naturaleza? Tiene que surgir una nueva naturaleza. Amén. Y esta nueva naturaleza tiene que luchar, tiene que derribar. Es una lucha, es una pelea de vida o muerte. Tiene que derribar a la vieja naturaleza. No solamente derribarla, tiene que asegurarse
de darle completamente muerte con las armas poderosas en Yeshua el Mesías. Vamos a ir a 1 Corintios 9, 24. 1 Corintios capítulo 9, verso 24. Acá Pablo está hablando a los griegos. ¿Cuántos saben que los griegos eran complicados? Pero no solamente los griegos, los paraguayos también. Los judíos también. Los argentinos también. Nadie escapa. Pero los griegos eran complicados para Pablo en aquel tiempo. ¿Por qué? Porque ellos creían en muchos dioses. A ellos les gustaba el paganismo. Algunos habían entrado ya a la congregación, pero tenían algunas dificultades. Amaban la sabiduría terrenal, tenían mucha filosofía, etcétera, etcétera. Y acá Pablo le está hablando un poco con el lenguaje de ellos. Ellos amaban el deporte. No hay nada de malo con el deporte mientras no caigamos en la idolatría. Yo creo que hoy se está cayendo ya un poco por demás también en la idolatría. Pero él les habla con este lenguaje para hablarle de la carrera, para hablarle de la salvación, de la lucha espiritual entre la carne y el espíritu. Dice, no saben que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio. Correr de tal manera que lo obtengan. Está hablando, hermano, de la salvación. Está hablando acá del atletismo. En el último tiempo tenemos el récord de los 100 metros, que es este jamaicano Bolt. Tiene un cuerpo tremendo. Evidentemente se entrena en su profesión. Ahí usted lo ve a Messi, lo ve a Ronaldo, lo ve a Federer, ve de repente jugadores de básquet. Usted ve gente que realmente sabe lo que hace en el deporte, pero no están media hora, están horas entrenando para ser buenos jugadores, para destacarse en el deporte. Entonces, Pablo está utilizando todo esto para hablarnos a nosotros, hermano. ¿Cuántos se entrenan acá? Físicamente ya veo que muchos no se entrenan. Eso quiere ser tranquilo, no hay problema. Fuimos llamados de repente a ser deportistas, habrá algunos que sí, pero estamos haciendo la comparación, hermano. Usted que se entrena, hermano, leyendo la Biblia 5 minutos, usted piensa que eso es verdadero entrenamiento. Eso es nada. Eso es nada. Es lindo ver las historias un poco seculares de jugadores que hablan de sus entrenadores, que tuvieron buenos entrenadores. Y que estaban allí respirándole en la nuca y que por eso realmente llegaron a ser alguien en el deporte. ¿Quién es nuestro más grande entrenador? El Señor. Después están los subentrenadores, que son los siervos del Señor, que el Señor dejó aquí en la tierra, que le dicen, ore más, ore más, ore más, seminario, seminario, estudia la palabra. Meditarás en la ley del Señor de día y de noche para que todo te salga bien. Esto es importante, hermano, porque vuelvo acá. La nueva criatura nació. Usted fue a una campaña y nació. No significa que es perfecto, hay que alimentar a la nueva criatura. Si la nueva criatura usted no la alimenta porque no se congrega, porque no ora, porque no alaba el nombre del Señor, esta nueva criatura que nació está muy débil como para poder enfrentar a la vieja naturaleza. Estamos peleando por la salvación, estamos peleando para estar con el Señor por toda la eternidad. Pero ¿cómo vamos a pelear, hermano, si estamos completamente débiles? ¿Sabe qué? Lastimosamente debemos decir, en la casa del Señor hay gente muy débil, hermano. Siempre venimos hablando de esto, como pasó en la época de Moisés. Todos tendrían que ser profetas ya todos tendrían que ser sacerdotes, pero hay tanta debilidad espiritual. ¿Cuánta gente tiene años en el camino del Señor y no puede caminar solo todavía? ¡Qué vergüenza! Gente de 10, 15, 20 años en el Evangelio teniendo que depender siempre del aceite en la lámpara del pastor o del maestro o del profeta. ¿Cuándo va a crecer? ¿Cuándo va a madurar? ¿Cuándo va a alcanzar la victoria? Verso 25, le hablan este lenguaje que ellos entienden. Todo aquel que lucha, otra versión traduce el pugilato, el boxeo, de todo se abstiene. Un deportista, hermano, en cualquier rama,
A mí no me gusta el boxeo y no creo que sea realmente del Señor esto, pero voy a tomar la lucha en el aspecto que vale la pena. Siempre pongo un poco el ejemplo de Israel con los terroristas. Los soldados tienen que aprender lucha, no queda otra, porque tienen que aprender a desarmar a los terroristas, tienen que sobrevivir. Dice que el que lucha de todo se abstiene. Usted no puede ser un guerrero, si vamos a hablar en el plano físico, ¿verdad? Un guerrero obeso. Una persona obesa no tiene movimientos, no puede moverse con rapidez. Entonces, hermano, en el plano espiritual, de todo se abstienen, ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Mira, hermano, no tengo nada contra de repente los logros aquí en la tierra, aunque tenemos que ser bastante equilibrados y bastante medidos. De repente alcanzamos alguna corona corruptible. Usted es un deportista que ganó un campeonato. Usted se recibió de doctor, de abogado, de médico, perfecto, maravilloso. Eso es necesario para esta tierra, pero hermano, nosotros tenemos que correr y tenemos que luchar por una corona incorruptible, que es la corona de vida eterna. ¿Qué está diciendo Pablo acá, hermano? Que si nos esforzamos tanto por las cosas de la tierra, ¿cuánto más deberíamos esforzarnos por las cosas espirituales? ¿Cuánto más deberíamos abstenernos para alcanzar la corona de vida eterna? Versículo 26 dice: así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire. Está diciendo el apóstol Pablo acá. Obviamente en una lucha, si usted tiene ahí un enemigo, y el enemigo es la carne, la vieja naturaleza, usted no va a tirar golpes al aire, usted tiene que tirar golpes fuertes y golpes concretos y ¡pum!, derribar al viejo hombre. ¿Cuántos hacen eso? ¿Sabe cuál es el trabajo de este ministerio, hermano? El trabajo de los pastores. No es acariciar su carne. No es acariciar su carne. Yo estoy acá, hermano, para golpearlo de la mejor manera posible. Estoy acá para derribar al viejo hombre. Acá tenemos el diseño del tabernáculo, la cruz, cómo se forma en el mobiliario. El viejo hombre no puede entrar a la presencia del Señor. La vieja mujer tampoco. Alguien lo tiene que derribar, ¿eh? El Señor va a usar todos los instrumentos que Él tiene: el Espíritu Santo, la palabra, los ministerios, los siervos del Señor. Dice acá el versículo 26: así pues yo corro, no como a la aventura. Otra versión dice: ejerzo el pugilato, la lucha, no como dando golpes en el vacío. Versículo 27: sino que golpeo mi cuerpo. No vamos a malinterpretar esta sección de la palabra, Esto no significa que va a agarrar un martillo y le va a golpear la cabeza a la gente. ¿Qué es golpear el cuerpo, hermano? Es golpearlo con la palabra del Señor. Es golpearlo con la oración. Es golpearlo buscando la santidad. Si usted tenía alguna debilidad, como estamos mencionando en el adulterio, la pornografía, usted sujeta su mano. Usted domina su mano. Usted le da órdenes a su mano y le dice que no clique en esa página, porque usted ahora está buscando el camino de la santidad. ¿Ven? Verso 27: golpeo mi cuerpo y lo esclavizo. ¿Por qué? Porque la vieja naturaleza muchas veces está reinando en ese cuerpo, muchas veces a través de malos pensamientos, muchas veces a través de malas acciones. Versículo 27 dice: trato a mi cuerpo, otra versión, con dureza, y lo someto a la esclavitud. Muchas veces no vemos eso en la casa del Señor, hermanos. Hay tanta lascivia, hay tantas pasiones desordenadas, hay tanta gente desordenada en la casa del Señor. Hoy tenemos de repente tantas rupturas matrimoniales dentro de la iglesia, dentro del evangelio. Hermano, ¿por qué tenemos tantos divorcios? Evidentemente ha prevalecido el viejo hombre o la vieja mujer. ¿Por qué tenemos tanta desobediencia?
porque obviamente no hemos alcanzado la victoria. Me pongo nuevamente en este lugar, la nueva criatura está muy débil. Está muy débil. ¿Qué dice Jeremías? Que la ley tiene que estar escrita en las tablas de nuestro corazón. ¿Dónde está nuestra fuerza? ¿Dónde está el poder del Hijo del Señor? En la palabra de Dios y en la oración. Podemos ver también otra versión, el verso 27, más bien golpeo mi cuerpo y lo domino, dice la palabra del Señor. Otra versión dice, sino que castigo mi cuerpo rebelde. ¿Cuántos son rebeldes en este lugar todavía? ¿Cuántas veces hay cierta rebelión todavía en nuestras vidas? Ahí tenemos el pueblo de Israel, hermano. Siempre lo mencionamos. Llegó al Sinaí. El Señor le entregó la Torá, le entregó la ley, y sin embargo allí abajo estaban completamente desenfrenados en medio de las orgías, en medio de la idolatría, en medio de la inmoralidad. ¿Qué significa esto, hermano? Podemos tener la palabra del Señor. Usted tiene la palabra del Señor en este lugar. Ahora lo quiero graficar de esta manera, hermano. Acá en el centro está el alma, ¿ven? El alma de Gustavo. Aquí de este lado está la vieja naturaleza queriendo dominar el alma. Y aquí de este lado está el Espíritu Santo, la naturaleza del Señor, que también quiere dominar el alma. Es por eso que yo siempre le hablo del libre albedrío. Acá estoy yo en el centro. Ahí está usted en el centro. ¿Qué decisión va a tomar, querido hermano? ¿Va a inclinar su corazón a la vieja naturaleza o va a inclinar su corazón a la nueva naturaleza? ¿Quién toma esa decisión? La toma el alma, ¿ven? Obviamente, muchas veces cuesta desprenderse totalmente de los viejos hábitos. El alma está muy arraigada. Ha pasado muchos años adulterando, ha pasado muchos años mintiendo, ha pasado muchos años robando, ha pasado muchos años en la hipocresía, en la religiosidad, pero el Espíritu del Señor nos está llamando. El pueblo judío, el pueblo hebreo habla mucho, ¿es de la inclinación al mal o de la inclinación al bien? Pero esa decisión la tenemos que tomar nosotros día tras día, segundo tras segundo, sino que castigo mi cuerpo rebelde y lo esclavizo, no sea que habiendo predicado a nosotros venga a ser yo reprobado. Otra versión dice eliminado y otra versión dice descalificado. Acá me detengo un instante, hermano. Conocemos que en el ambiente de la cristiandad hay una gran rivalidad, hay varias posturas. Algunos dicen salvo siempre salvo, que no se pierde la salvación. Pero yo creo que está muy claro en este capítulo, hermano, que si la nueva criatura no gana la victoria, y yo creo que la nueva criatura puede ganar la victoria si nosotros la alimentamos, amén, correctamente. En realidad no tendría que tener problemas para ganar la victoria, pero si nosotros no ganamos la victoria, hermano, utilizo las diferentes traducciones, va a quedar eliminado, descalificado y reprobado. Yo no sé cómo muchos entienden esto, pero yo entiendo, hermano, que realmente esa persona ha rechazado la salvación. Esa persona ha perdido la salvación por tomar, obviamente, una decisión completamente equivocada, una decisión carnal. Pasa lo mismo con el atleta, ¿ven? Si no compite legítimamente, va a estar descalificado, no se le da el premio, no se le da esa corona. De la misma manera en términos espirituales. ¿Cuántos quieren la corona incorruptible? Yo creo, hermano, que el Señor nos trae esta palabra porque nos falta entrenamiento. Deberíamos medir nuestro tiempo, hermano. Pasamos más tiempo con la televisión, más tiempo con el celular. Mi esposa me compartía en estos días una noticia: ya hay cáncer de ojos por estar en contacto con el celular, principalmente los jóvenes, porque ese color, esa imagen de noche, causa un daño terrible a la visión. Entonces digo, hermano,
Qué triste es ver un mundo que se está entrenando para todas las cosas pasajeras y temporales aquí en la tierra, pero no nos estamos entrenando y falta poco para que venga el Señor a buscarnos. Amén. Entonces, hermanos, necesitamos mayor entrenamiento. ¿Cuánta gente que se está apartando de la congregación? ¿Cuánta gente que vuelve a practicar el pecado, a recaer y a recaer? Es porque le está faltando fortaleza espiritual, porque le está faltando entrenamiento espiritual. Pero ¿cómo piensan los creyentes hoy en día? Este es un loco, mira, va todos los días a la iglesia. Este es un loco que está orando todos los días. Este es un loco, todo el día está leyendo la palabra del Señor. Es que nosotros estamos en el gimnasio del Señor. Nosotros estamos aquí en el tabernáculo, en el atrio, en el lugar santo, en el lugar santísimo. Nos estamos entrenando y a través del entrenamiento nos estamos fortaleciendo. Vamos ahora a 1 Tesalonicenses 5:21. Primera Tesalonicenses 5:21 en adelante. Examinarlo todo, retener lo bueno. Aquí está hablando de una manera más generalizada. Absteneos de toda especie de mal, sea lo que sea, o sea, mantenerse alejado. De repente el Salmo 1 nos dice: no te sentarás en silla en mesa de burladores y de escarnecedores. Hay que mantenerse alejado de los chismosos, del espíritu de chisme. Hay que mantenerse alejado de la murmuración. Hay que mantenerse alejado del odio. Hay que mantenerse alejado del rencor, de la soberbia, de la envidia, de los celos, de la venganza. Absteneos de toda especie de mal. Seamos sinceros, hermanos, este tema cuesta bastante. Usted ve un mundo que no se abstiene de nada. El mundo no se abstiene de nada. Está siguiendo la idolatría, está siguiendo la inmoralidad en cuanto oportunidad tiene, está siguiendo la glotonería, está siguiendo la bebida. Y por estas cosas, hermano, vino la ira de Dios en el diluvio en los días de Noé. La Biblia cita 3 cosas que eran malas y que la gente no se estaba absteniendo. Comían y bebían, se casaban y se daban en casamiento, estaban en la inmoralidad y por esa causa vino el diluvio. La Biblia dice: si Dios no perdonó a las ramas naturales, a nosotros tampoco nos perdonará. ¿Cómo está su vida? Tenemos que mirarlo en el espejo de la palabra del Señor. Ser una persona maldiciente es una persona, hermano, ya lo vamos a ver en otro texto más adelante, una persona que está bajo la ira de Dios. Dice acá: absteneos de toda especie de mal. El mismo Dios de paz les santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de Yeshua el Mesías. Hermano, yo no puedo santificarme de una manera completa si primero no tomo la decisión de abstenerme. Acá lo vemos claramente, lo hemos estudiado varias veces. En el atrio, en el altar, en la fuente de bronce, me arrepiento de todas las maldades, y a partir de aquí en el lugar santo hacia arriba comienzo a tener una vida de abstención, comienzo a abstenerme de todo aquello que antes estaba practicando. ¿Cómo alcanzo esa victoria? Por la nueva naturaleza, por el Espíritu Santo que el Señor me ha dado y que es mi obligación mantener esa comunión con el Padre, con el Hijo, con Yeshua y con el Espíritu Santo. Pero muchas veces nuestra alma comienza a relajarse. Muchas veces el diablo comienza a venir con su influencia a través de la carne, a través de los demonios. Comienza a engañarnos. Comienza a decirnos: estás orando demasiado, ya sos un religioso, sos un santurrón, no necesitas tanto ir a la casa del Señor, no necesitas leer tanto tiempo la Biblia. Y ahí comenzamos a enfriarnos. Ahí comenzamos a entibiarnos, y la Biblia dice que los tibios serán vomitados. Vamos a ver algo más en la palabra del Señor. Gloria al Señor. Colosenses, vamos a Colosenses ahora, capítulo 3, verso 5. La persona que no haga morir
a la vieja naturaleza no se va a salvar. Lo vamos a ver claramente ahora. La persona que no haga morir a la vieja naturaleza no va a alcanzar la salvación, porque la vieja naturaleza tiene prohibida la entrada al lugar santo y al lugar santísimo. Por eso los dos hijos de Aarón murieron instantáneamente, porque entraron con la vieja naturaleza. Habían entrado de una manera incorrecta, imprudente, y el Señor no puede ir en contra de su palabra. Por más que sea sacerdote o hijo de sacerdote, esa persona va a caer muerta por entrar de una manera incorrecta. Colosenses 3:5, ahí vemos la orden: haced morir. Nos está hablando de nosotros. Gloria al Señor. ¿Quién tiene que hacer morir? Claro, necesitamos al Señor, que está con quién, con con la nueva criatura, gloria al Señor. Pero es el alma el que toma la decisión. Bueno, yo me inclino ahora a nuestro Señor, ahora me revisto de Yeshua, comienzo a buscar al Señor, y Él me llena de su poder, Él me llena de su fuerza, Él me da las armas para que yo pueda ir contra mi enemigo, que es la vieja naturaleza. ¿Se acuerdan lo que Pablo le dijo a Timoteo? Ten cuidado de ti mismo, refiriéndose a la vieja naturaleza. Somos peligrosos, hermano. Nos salimos de la cobertura del Señor y podemos volver a nuestras andanzas. Y es más, como decíamos al principio, pueden entrar muchos más demonios por cada espíritu que salió. Pueden entrar 7 más, hacer morir pues lo terrenal. ¿Dónde está lo terrenal? En vosotros, en nosotros. No me mire con esa cara de que yo no hice nada malo nunca. ¿Sabe qué, hermano? No sé por qué, ya me escucharon varias veces. Mis oídos hay algo que no tolera de este mundo, hermano. Yo no tolero escuchar a la gente que me diga: yo soy bueno, yo no hago mal a nadie. Yo soy bueno, yo no hago mal a nadie. Hermano, dice que tenemos cosas terrenales, que son diabólicas, que son carnales, que están potencializadas por los demonios. Y siempre comienza, cuando usted ve la lista de la carnalidad, siempre comienza el apóstol Pablo, y evidentemente bajo la guía del Señor, con los aspectos de la inmoralidad, porque ahí vemos una gran debilidad en el ser humano: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría. La avaricia no es solamente no dar dinero, la avaricia no es solamente no diezmar o no estar ofrendando. El avaro tiene varias características. Obviamente que tiene también esa característica de amor al dinero, de una manera desmedida. ¿Cómo reconocemos un avaro? El avaro piensa primero yo, segundo yo, tercero yo, cuarto yo, quinto yo, y siempre yo, y pisotea a todo el mundo, incluyendo la presencia del Señor. Entonces, hermano, todo eso hay que matarlo. Si usted no se fortalece con la espada del Espíritu, no lo va a poder matar. Es más, este se está entrenando, no vaya a creer. El carnal no es tonto, el diablo tampoco es tonto. Él está en el gimnasio de la carne, porque así como está el gimnasio para el espíritu, está el gimnasio para la carne, que es mirar la pornografía, las novelitas, las películas que no hay que mirar, la filosofía de este mundo. Y el carnal saca fuerza también. Y viene al espiritual y dice: ¡pum! ¡Salí de acá! Ahora yo pregunto, hermano, ¿por qué diría acaso la Escritura cuando habla del mensaje profético a las 7 iglesias? ¿Por qué dice que en Pérgamo estaba el trono de Satanás? ¿Quién dejó entrar a Satanás en esa congregación? Obviamente la gente que estaba allí. ¿Quién dejó entrar en Teatira a esa mujer, Jezabel, que enseñaba a fornicar a su siervo? Obviamente la misma congregación. ¿Por qué, hermano? Esto lo voy a machacar, disculpen la repetición, pero tiene que grabarse. Porque el alma decide. Puede ser que yo pasé 20, 30 años con la naturaleza de la carne, pero me está seduciendo el Espíritu del Señor, me está llamando el Espíritu del Señor. El Señor Yeshua
nueva, me está diciendo que tiene una nueva vida para mí. Me va a costar arrancarme a la carne de encima, pero me voy a inclinar para el poder del Espíritu Santo. Nadie dice que va a ser fácil que el alma se desprenda de la carne. A veces es fácil, dependiendo del tipo de decisión que cada uno tome. Yo, por ejemplo, a veces tengo algunos inconvenientes para entender a algunas personas, pero trato de entenderlas. Yo cuando tuve un encuentro con el Señor, que era ateo, comunista, alcohólico, me gustaba la noche, etcétera, yo me encontré con el Señor, creo que a los 5 días traté de darle una pitada de cigarrillo, sentí un asco terrible, lo tiré y nunca más fumé, y nunca más volví a los boliches, y nunca más volví a los prostíbulos, y nunca más hice muchas cosas. Obviamente no era perfecto, el Señor comenzó a trabajar con mi carácter, pero cada día yo me quiero inclinar más para la vida del Espíritu. Entonces digo, hermano, tenemos que tomar esa decisión, de hacer morir lo terrenal en nosotros. Cada uno tiene diferentes debilidades, cada uno tiene diferentes problemas, malos deseos. Mire el verso 6, hermano, otro versículo que se lo regalo porque la Biblia es de gracia, ¿ven? Que yo creo que habla claramente que la salvación se pierde. Estas cosas que venimos mencionando, por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. No hay ninguna salvación allí, hermano. Cosas por las cuales viene la ira. Los hijos de Dios van a pasar tribulación, pueden pasar angustia. O sea, dice, en la angustia me conocerán, pero la ira de Dios está reservada para aquellos que le dieron la espalda al Señor. Y aquí está muy claro en esta escritura, hermano, si cuando viene el Señor lo encuentra usted en la carne, lo encuentra en la fornicación, lo encuentra en la avaricia, lo encuentra en la envidia, por más que usted esté en la casa del Señor, usted no va a ser salvado. ¿Cuántas veces queremos distorsionar la palabra del Señor? Versículo 7, en las cuales ustedes anduvieron en otro tiempo, cuando vivían en ella, tiempo pasado. Y el versículo 8 también es muy interesante, dice, pero ahora, quiero enfatizar esto, pero ahora dejad también ustedes todas estas cosas que pertenecen a la carne, y que muchas veces nosotros no le damos tanta importancia, decimos, no, por un enojo me voy a perder. Por ser una persona que todo el tiempo se irrita, me voy a perder. Leamos bien la Escritura. Pero ahora dejen también ustedes todas estas cosas. ¿Por qué? Porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Ira, enojo, malicia, blasfemia, palabra deshonesta de vuestra boca. No mientan los unos a los otros, habiéndose despojado del viejo hombre con sus hechos. ¿Ya se despojó del viejo hombre de la vieja mujer o todavía lo tiene colgado? Es tremendo, hermano. Usted me dirá, pero no, pastor, la Biblia dice que uno se enoja y antes que se ponga el sol. Bueno, podemos tener algún momento a veces. Y obviamente si lo tenemos, aunque sea ese pequeño momento, es porque hemos estado de este lado, ¿no le parece? Hemos estado del lado de la carne, ¿eh? Pero yo quiero llevarme a esta reflexión, hermano. Si usted se enoja el lunes, el miércoles, el viernes, el domingo, desalteado, y después la otra semana de vuelta, el lunes, el miércoles, el viernes, el domingo, en marzo, abril, mayo, ¿usted está en el espíritu o está en la carne? Eso es lo que dice la palabra del Señor, hermano. Tenemos que andar en el espíritu, dice Gálatas capítulo 5. Y para esto tenemos que crucificar, tenemos que clavar al viejo hombre. Ahora, esto es lo que quiero decir, hermano. Supongamos que vino el nuevo hombre muy fuerte, ¿verdad? Vino el hombre, ¡pum, pum, pum! Y lo acostó al viejo hombre. Pero yo le digo una cosa, hermano, no se descuide, porque el viejo hombre es fuerte. El viejo hombre va a decir, peleemos de vuelta, aquí estoy en el ring. El viejo hombre no se rinde tan fácilmente, la vieja mujer. ¿Cuántos están entendiendo lo que estamos hablando? Porque de hecho lo hemos tal vez vivido, o lo hemos vivido en el contexto de nuestros hogares, de nuestra familia,
donde usted pensaba que ya se había sacado el enojo, la ira, y de repente regresa. Y de repente comienza a practicar nuevamente las palabras deshonestas, la mentira. La Biblia dice que tenemos que despojarnos completamente del viejo hombre, la vieja naturaleza. Vamos al versículo 10 también. Versículo 10. Y revestirnos de nuevo. A ver, la idea es sacarnos el viejo vestido y ponernos las nuevas vestiduras. Por eso el sacerdote no podía entrar con cualquier tipo de ropa acá, Tenía que colocarse las vestiduras de justicia, las vestiduras de santidad, revestirse de nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó. Obviamente la nueva criatura se va renovando hasta el pleno en conocimiento. Versículo 12, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros si alguno tuviera queja contra otro, etcétera, etcétera. Hermanos, para poder graficar esto, acá está el nuevo hombre, benigno, lleno de misericordia, lleno de amor. Acá está la vieja naturaleza, lleno de odio, lleno de rencor, lleno de resentimiento. Quiere pelear contra el amor, quiere pelear contra la paciencia, quiere pelear en contra de la mansedumbre. Necesitamos vestirnos del nuevo hombre, de la nueva mujer, revestirnos, gloria al Señor, para poder alcanzar la victoria. Verso 15 dice: y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones. Qué triste, hermano, cuánta gente no tiene paz. ¿Sabe por qué no tiene paz? Porque reina la vieja naturaleza. Solamente vamos a tener paz cuando nos completemos en el Señor, cuando nos vistamos completamente de la naturaleza del Señor, de los pensamientos del Señor, etc. Dice: la paz de Dios gobierna en vuestros corazones. Versículo dice: la palabra del Señor more en abundancia en ustedes. Ahí está el secreto para la victoria. Ahí está el secreto para la victoria. El diablo también vino a Yeshua en los días de la tentación. Todo esto te daré si postrado me adorares. Y le resistió las 3 veces con la palabra. Él es la palabra. Él estaba lleno de la palabra. Su corazón estaba inclinado a la voluntad del Padre. En el Getsemaní dijo: si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. Siempre Yeshua inclinando en su voluntad a la voluntad del Padre. ¿Y por qué lo podía hacer? Porque él estaba realmente lleno de la naturaleza del Señor. Y había elegido también siempre, obviamente, estar del lado de la naturaleza del Señor. Me refiero a Yeshua como el Hijo del Hombre, porque Él es Dios, obviamente. Dice acá la Escritura: la palabra del Señor more en abundancia en ustedes, enseñándose y exhortándose unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Fíjense, habla de cánticos espirituales, ¿no? ¿Cuántos creyentes cantan las músicas del mundo? Ah, no, estoy con la música de Lady Gaga. ¿Cuál es el problema? Estoy con la música de repente de Madonna, de gente que practica el satanismo. Hermano, dice que tenemos que ser espirituales en todas las áreas de nuestra vida, en nuestra vestidura, en nuestro hablar, en nuestro cantar, en nuestra forma de enseñar y de exhortar. Pero si no estoy revestido de la nueva naturaleza, no puedo hacer esto. Ahora, si prevalece la carne, obviamente la carne va a insultar, la carne es inmoral, la carne es ingrata, la carne se enoja, la carne se irrita, la carne hace un zarambí, un lío en un instante, causa división dentro de la congregación, dentro de la familia, siembra la discordia, el chisme, la murmuración, el falso testimonio. ¿Sabe qué? No es muy difícil darse cuenta en base a la palabra quién está en la carne
y quiere estar en espíritu. Primera de Pedro 2:11, un poquito más, y con esto vamos a ir redondeando. Ya le digo, en el Antiguo Testamento, y aún en el Nuevo, la persona que entraba a la presencia del Señor en la carne moría. ¿Qué pasó con Ananías y Zafira que mintieron al Espíritu Santo? Cayeron muertos, hermano. Debemos abstenernos de robar, debemos abstenernos de mentir, debemos abstenernos de los malos pensamientos. Tenemos un Dios, hermano, que quiere que nosotros seamos un pueblo santo, un pueblo apartado. Él quiere la excelencia en nosotros. 1 Pedro 2:11, amados, yo les ruego como extranjeros y peregrinos. Esta palabra me gusta también desarrollarla. ¿Qué es lo que somos, hermano? A mí me gusta cuando el siervo del Señor en este lugar dice: estemos preparados porque el Señor puede venir esta noche. Y no solamente que esperamos la segunda venida del Señor, sino que el Señor puede llamarnos a cualquiera de nosotros en cualquier momento. ¿Qué es lo que somos? Somos peregrinos, hermano. Yo sé que esta es una temática que a la carne le duele, a la vieja naturaleza le duele, pero tenemos que hablar de estas cosas, hermano. Usted no va a vivir en Paraguay 300 años. Usted no va a vivir en Paraguay 300. Usted no va a vivir en ese barrio. Es mucho más. O viene el Señor o se tiene que ir. Somos extranjeros y peregrinos. ¿Y qué dice? Justamente por eso que nos abstengamos de los deseos carnales que batallan contra el alma. Justamente porque nos tenemos que ir. Es que tenemos que vestirnos como la novia del Cordero. La novia se ha preparado. Se ha vestido de lino fino, que son las acciones justas de los santos. El Señor va a llamar en algún momento, hermano. Y si usted muere con esa vestidura de la carne, si usted muere con esa vieja naturaleza, la Biblia lo dice claramente, ese tipo de personas van al infierno, van a la condenación, van a la perdición. Dice: manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, entre los paganos. ¿Por qué tenemos que abstenernos? Aparte de que el Señor viene. Porque la gente nos está mirando. Tan sencillo como eso. La gente muchas veces dice: bueno, yo me vuelvo al mundo. Y los mundanos bien que saben usar esa excusa, ¿no? Si llegan a entrar a la casa del Señor y ven que acá hay carnalidad, que acá se practica el pecado, ellos dicen: bueno, en vez de practicar el pecado acá, lo sigo practicando en mi casa o en el vecindario, como siempre lo practiqué. Es importante, hermano, que nosotros tengamos abstinencia para tener buen testimonio y para que la gente diga: el Señor vive, el Señor reina, el Señor transforma, el Señor cambia, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que lo que murmuran de ustedes como de malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. ¿Será que alguien puede glorificar al Eterno al verte a ti? ¿Será que realmente tú muestras la imagen de la nueva criatura o simplemente eres un gran religioso que tiene una Biblia debajo de tu brazo y nada más? Que el Señor nos ayude, hermano, a poder abstenernos para ganar a las almas. ¿Por qué la gente se acercaba a Yeshua? Porque Él era incorruptible. Porque Él tenía una integridad tremenda. Él caminaba en santidad en el norte, en el sur, en el este, en el oeste, en Capernaum, en Jerusalén, en Galilea. Él caminaba en santidad. Él no estaba fornicando, Él no estaba en adulterio. Porque el poder del Señor comenzó a manifestarse en la vida de Pablo, de Pedro, porque ellos realmente alcanzaron este nivel espiritual, comenzaron a abstenerse de las cosas de la carne. Mucha gente quiere ser un gran siervo del Señor, un gran predicador, pero no nos abstenemos. ¿Qué le digamos en Corintios 9? Podemos proclamar, podemos ser muy elocuentes, podemos tener mucha teoría, podemos tener mucha Biblia, podemos conocer de memoria en toda la Biblia, predicarla, la gente puede aplaudir, la gente puede llegar a pensar: oh, qué gran siervo del Señor. Pero ¿qué leíamos en Corintios? Esa persona está eliminada, descalificada, reprobada delante de los ojos del Señor. Entonces, hermanos, no podemos vivir de apariencias.
La Biblia dice que el árbol se conoce por los frutos. Quiero terminar con Hechos capítulo 15, versículo 28, un texto muy controversial. Hechos 15, 28, lo explico antes de ir a este último texto. Acá los judíos mesiánicos habían cometido un error. Los judíos estaban obligando a los recién convertidos a que ellos tenían que guardar toda la ley. Es muy controversial lo que viene ahora. No se ponga tan contento de entrada, Hay que explicar este capítulo. Todos tenemos que guardar mandamientos, ¿cuántos lo queremos? Yeshua dijo, si me amáis, guardar los mandamientos. Mateo 5, 17 en adelante, lo hemos enseñado muchas veces, dice, el Señor no vino a anular la ley. Entonces, la ley hay que practicarla. ¿Cuál era el problema, hermano? ¿O cuál es nuestro problema muchas veces dentro de las congregaciones? Que obviamente, por una cuestión lógica, si realmente la razón, nuestro cerebro anda correctamente, no podemos entrar a una persona que recién ha nacido, caerle encima con toda la ley y decirle que usted ya sea irreprensible. No, tiene que pasar por un proceso de justificación, de santificación y de glorificación. ¿Amén? Ahora, esto no significa que él no va a tener que vivir más adelante toda la ley. Nos estamos refiriendo a los mandamientos morales. Los mandamientos ya sacrificiales ya pasaron, o los mandamientos de tipo de vestirnos como el gran sumo sacerdote obviamente ya pasaron. Tenemos que vestirnos hoy con decoro, obviamente. Dice acá, porque ha parecido bien el Espíritu Santo. Porque había una controversia, los gentiles, los recién convertidos decían, no, es una carga muy pesada. Y había algunos judíos que ya querían que la gente que entraba viviera toda la palabra. Eso es imposible. Es como pedirle a un niño que está en primer grado que pueda llevar adelante la matemática del primer año o la matemática del primer año de universidad. Es imposible, ¿amén? Dice acá, ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponerle ninguna carga más que estas cosas necesarias o indispensables. ¿Cuál es el error de la iglesia hoy en día, hermano? Que lee un texto fuera de contexto para un gran pretexto. El hecho de que esté diciendo esto en la Escritura no significa, hermano, que más adelante no van a tener que crecer y madurar para guardar mandamientos. Amén. ¿Qué significa esto? Que esta gente tenía que estar por lo menos en jardín de infantes. Estos son los mandamientos para la gente que está en jardín de infantes. Amén. Gloria al Señor. ¿Qué le dice usted a alguien que está en jardín de infantes? Levantame el cochecito, querido. Terminó la reunión. Usted pone su autito, lo pone en la bolsa. Alguien está en guardafuego verde, usted no le va a decir cuánto es 3x4, resolver este problema. No. Le enseña el orden. Terminó la clase, querido. Las galletitas ponela en tu bolsito. Ahora va a entender por qué yo le estoy enseñando esto, hermano. No se tenía que poner más cargas que esta, ¿ven? Lo que estoy tratando con este texto es demostrar que hay gente que ni siquiera en jardín de infantes está. Sigamos leyendo, vienen leyes que tienen que ver con la idolatría y con leyes también dietéticas. Dice acá que se abstengan de lo sacrificado a los ídolos, ¿ven? ¿Quién hizo eso, Daniel? Ya lo dijimos al principio. No hay que comer sangre, punto y aparte. ¿Qué vamos a discutir con Dios? No, pero que la gracia, no, acá dice, Nuevo Testamento, libro de los Hechos, no hay que comer la sangre de los animales. En la sangre está la vida. No podemos comer la sangre, no podemos comer ahogado. Por otro lado, porque obviamente puede haber infecciones, no podemos comer un animal que fue estrangulado. El Señor nos está dando leyes de protección para nuestro cuerpo y leyes espirituales también, y dice, y de fornicación. Hasta ahí nomás, amén. De las cuales cosas, si las guardan, bien harán, pásenla bien. Voy terminando, hermano. ¿Cuánto la quieren pasar bien? ¿Por qué no obedece al Señor?
Fíjese, hermano, a veces no la pasamos bien porque ni siquiera las cosas mínimas. Estos jardines infantes. Después vienen las cosas que son de la primaria, del primero al séptimo, era mi tiempo, no sé ahora. Después vienen las cosas de la secundaria. Después viene la universidad y después vienen algunos cursos superiores. Si nos remontamos un poco a la lista que recién veíamos en Colosenses, hermano, ¿cuántas veces no la pasamos bien porque está el enojo, está la ira, está la mentira, están las palabras deshonestas? Entonces, hermano, ¿cuántas veces el Espíritu Santo está contristado? Si esto no podemos vivir y usted quiere ser pastor, si usted no puede vivir esto y usted quiere ser el gran profeta, la gran profetisa, el gran director de alabanza, no tiene disciplina, no se entrena, como dice el siervo del Señor en varias oportunidades, no cumple con los reglamentos establecidos de acuerdo a la palabra del Señor, y usted quiere ser el gran siervo del Señor, no lo es. ¿Sabe por qué no la pasa bien en su familia? Porque no guarda la palabra. Qué lindo lo que dice acá. Bien harán, pásenla bien. El Espíritu Santo quiere que usted la pase bien. Hay momentos de angustia, hay momentos de tribulación, pero el Espíritu Santo, el Señor, nos quiere dar momentos de refrigerio, de regocijo, de victoria. Hay gente que vive de problema en problema, de problema en problema. ¿Por qué? Porque está desacatando la palabra del Señor. Yo creo, hermano, esto lo cité, no quiero profundizar. Yo sé que el pastor de este lugar sabrá muy bien profundizar esta temática. Simplemente cité esto, hermano, para mostrarle un poquitito que a veces nosotros tenemos la mente inflada, hermano. Estamos llenos de soberbia. Que creemos que podemos volar con los ángeles y no es así, hermano. Ni las cosas mínimas estamos respetando, hermano. Ni las cosas mínimas estamos practicando. Entonces, hermano, obviamente vamos a tener inconvenientes. Si usted quiere ser siervo del Señor, o si tiene un llamado para ser siervo del Señor, no solamente se va a tener que abstener de esto. Esto es nada. Esto es nada. Se va a tener que abstener de un montón de cosas. Usted piensa que predicar la palabra es así, ¿verdad? Abro la Biblia, donde cae el dedo índice o el dedo gordo, predico. No es así, hermano. Va a tener que dejar muchas cosas que tal vez no son tan pecaminosas como hoy vino la palabra, dejar familia, dejar hermano. No porque le vamos a abandonar, pero le vamos a dedicar más tiempo al Señor porque hay un llamado. Y en ese llamado vamos a bendecir también a la familia, gloria al Señor. Y Yeshua dijo, sígueme. Entonces, mi hermano, para ser un buen predicador se estima un entrenamiento de 4, 5, 6 horas. Tal vez más. Tal vez más. No tenemos problema para mirar 6 horas de televisión. Cualquier inmundicia, pero sí tenemos problemas para abrir la Biblia y 6 horas estudiar y la concordancia y de acá y para allá y buscar los vocablos, las definiciones. No nos gusta. El que está en la carne se revela contra eso. No, yo quiero ver fútbol, yo quiero ver películas. Pero la nueva criatura tiene otro entrenamiento, tiene otra disposición. Vamos a estudiar la Biblia. Y lo hace con gozo y lo hace con alegría. Entonces, hermano, ser pastor no significa tener la llave de la puerta y venir a abrir, gloria a Dios, aleluya, abrir, amén, digan gloria a Dios, otro aplauso, listo, levantamos la frente y nos vamos. No es así el tema. Es una responsabilidad muy grande, hermano. Hemos hablado muchas veces de Moisés, hermano. Moisés 3 veces 40, hermano. Si nosotros no podemos ni abstener a una galletita dulce, hermano. ¿Se da cuenta cuál es la diferencia entre Moisés y nosotros? Yo me incluyo. La diferencia entre Moisés y nosotros, la diferencia entre Daniel y nosotros, la diferencia entre Samuel y nosotros, la diferencia entre Juan en la isla de Patmos y nosotros.
Yo agradezco al Señor este mensaje que humilla, que humilla y que clava la carne. Gloria al Señor. ¿Por qué? Porque hoy tenemos creyentes con la mente inflada. Hermano, están inflados de soberbia y ni siquiera se han abstenido ni de las cosas de jardín infantes. Vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor. Padre, te alabamos, te damos gracias por tu palabra, viva y eficaz y más cortante que toda espada doble filo, Padre. Solo nos resta en esta noche pedirte perdón, Padre, por nuestra carencia espiritual. Pedirte perdón, Señor, porque, Señor, estamos dejando que la nueva naturaleza se muera. Cuando la nueva naturaleza es el boleto, es la garantía para nuestra salvación. ¿En dónde estás invirtiendo tu tiempo, querido hermano y hermana? Sin darte cuenta o conscientemente, yo creo, has alimentado a la carne, la has hecho fuerte, la has potencializado. Y la carne, la vieja naturaleza, tiene ya derribado a la nueva criatura. ¿Cuánto antes tienes que buscar al Señor? ¿Cuánto antes tienes que recuperarte? ¿Cuánto antes tienes que volver a la casa del Señor? Tienes que volver a entrenarte en términos espirituales para poder combatir contra esa vieja naturaleza que te ha ganado no una docena de veces, miles de veces te ha ganado tristemente. Ten misericordia de nosotros, Padre. Tú dices que podemos caminar de victoria en victoria. Tú dices que podemos dar testimonio a este mundo, pero muchas veces no lo hacemos, Señor. La culpa no es tuya, allí está la naturaleza. Pero tú siempre has dejado el libre albedrío a nosotros. El alma tiene que tomar la decisión de cambiar. Tú nos estás seduciendo, tú nos estás llamando, tú estás operando una serie de milagros para que nosotros nos volvamos a ti, Señor. Pero a pesar de eso, ¿cuántas veces te damos la espalda? Sanaste 10 leprosos, pero uno vino a darte gracias nada más, Señor. ¿A cuánta gente llamaste? Pero no todos llegaron a la meta, no todos te siguieron, mi Señor. Judas vio tu milagro, pero se dejó llevar nuevamente por la inclinación al mal y te traicionó. Pedro también hizo lo mismo, pero al final logró la victoria, logró vencer al viejo Pedro. Tú le dijiste a Caín que él podía dominar el pecado, pero no lo quiso hacer y mató a su hermano Abel. En el nombre de Yeshua, Padre, que esta palabra nos despierte en esta preciosa noche, Señor. Toda la gloria y la honra para ti, Señor. Bendice a tu pueblo y a tus siervos en este lugar. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, queridos hermanos.